¿Te han dicho alguna vez que comer semillas o comer frutos secos puede producir apendicitis? ¿O has escuchado que el tragar entero el chicle puede producir apendicitis? Si quieres saber si esto es mito o realidad, quédate hasta el final de nuestro video. Hola a todos mis amigos de YouTube. Soy el doctor Alexio Navarro, soy médico especialista en cirugía general y hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante, sobre los mitos y las realidades sobre la apendicitis. Se ha escuchado mucho, se ha especulado bastante sobre el tema, pero hoy vamos a decir qué es verdad y qué es mentira sobre los mitos que se escuchan alrededor de esto. Mito número 1. Atención a esto. ¿Tragar chicle o comer semillas te puede producir apendicitis? Falso. La evidencia hasta la fecha, como podemos ver en este artículo de acá, dice que alrededor del 0.05% de las apendicitis podría llegarse a dar por el consumo de alguna semilla, lo que nos lleva a pensar de que no es estadísticamente significativo, es decir, no es relevante para llegar a afirmar de que esto es verdad, de que comer granadilla o comer frutos secos o tragar el chicle entero, que es otro mito, puede llegarnos a producir apendicitis, ¿sí? O sea que comer buena fibra, que a veces las frutas que contienen semillas o los frutos secos que también ayudan a la digestión, al tránsito intestinal, no produce apendicitis. La causa principal de apendicitis es un fecalito, es decir, una porción pequeña de la materia fecal en forma de bola que se adhiere a las paredes del apéndice y le produce una inflamación que va desde la base del apéndice hacia la punta. Esta es la principal causa. Otra de las causas, que por eso es más común en niños, como lo vamos a ver ahora, es que la glándula o las partes internas del apéndice, que son las glándulas linfoideas, pueden llegarse a inflamar más frecuentemente en personas jóvenes y niños, porque tiene este tejido más grueso. Y posterior a una gripa o un episodio viral de diarrea, puede llegar a producirse inflamación del apéndice que lleva a una apendicitis. Por eso es más frecuente a estas edades. También dentro de las causas anecdóticas, pero mejor documentadas, está asociado directamente con un parásito, como un Ascaris lumbricoides, comúnmente conocido como lombrices, que puede llegar a introducirse al apéndice y producir apendicitis. Pero como lo dijimos, es algo anecdótico, que no podemos tomarlo como algo relevante para la generación de apendicitis. Segundo mito, la apendicitis únicamente se da en niños y jóvenes adultos. Falso, esto no es así. En mi práctica profesional he podido operar a niños, soy cirujano general, no operamos a pacientes pediátricos, pero pacientes de 14 años en adelante son los que más frecuentemente producen apendicitis. En la práctica vemos apendicitis a cualquier edad, es decir, vemos desde bebés hasta personas muy ancianas, desde más de 90 años. ¿Qué pasa en estos extremos etarios? Que tanto en los niños como en los ancianos es de mucho más difícil diagnóstico porque no se comporta de la manera regular, sino que por el contrario es de manera atípica. Entonces es más difícil y más tardío usualmente el diagnóstico, porque no se piensa inicialmente en apendicitis, sino en otros diagnósticos que son más frecuentes. Sin embargo, aunque sea más frecuente en adultos jóvenes que en otras edades, como hemos visto ya, se da a cualquier edad. Tercer mito, el dolor siempre se da en la parte derecha, inferior derecha del abdomen. Eso es falso. Aunque es el punto más frecuente de dolor, usualmente la producción de los síntomas del dolor abdominal en apendicitis no empieza por la parte inferior derecha del abdomen. Empieza usualmente en lo que se conoce como la boca del estómago o el epigastrio o a nivel del ombligo. Un dolor sordo, mal definido, como una sensación de malestar más que dolor, y finalmente con las horas termina yéndose o irradiándose hacia la parte inferior derecha del abdomen, que es donde usualmente los pacientes consultan. Entonces, no siempre, incluso hay pacientes que, a pesar de que es lo más típico, como decía, en los extremos de la edad, a veces no les duele en la porción inferior del abdomen. Esto está dado porque el apéndice unas veces se localiza hacia ciertas partes. Incluso he tenido pacientes que les da dolor en la parte alta del abdomen, otros que les da dolor en la parte baja, como si tuvieran una infección urinaria.
Entonces no es tan fácil diagnosticarla y no es cierto que solamente duele en la parte inferior derecha del abdomen. Cuarto mito: si puedes saltar o toser, no es apendicitis. Falso, totalmente falso. Uno de los signos, es verdad que uno de los signos que se toman en cuenta, sobre todo en apendicitis en pacientes pediátricos, es que pueda saltar sobre un pie, y si ese salto produce dolor, es un signo positivo de apendicitis. Eso ha estado revaluado últimamente, pero digamos que en los niños podría aplicar. Pero en términos generales, el dolor abdominal por apendicitis es muy ambiguo. Lo que sí es cierto es que no duele mucho, excesivamente. Es decir, cuando a mí me llega un paciente al área de urgencias y me dice que tiene sospecha de apendicitis y no puede tolerar el dolor, está constantemente inquieto, no se deja tocar, me disuena un poco para el diagnóstico de apendicitis, porque lo normal es que sea un dolor modulado, un dolor moderado, que se pueda tolerar. Entonces, hay pacientes que pueden saltar, hay pacientes que pueden toser y no les duele, como hay otros que solamente con moverse les duele. Entonces, no se puede tomar en cuenta ese dato para pensar en o descartar apendicitis. Entonces, ese es un mito falso. Quinto mito: si tienes diarrea o gases, no es apendicitis. Ojo con esto. Es verdad que muchas veces se confunde o consultamos a urgencias por una gastroenteritis que está dentro del diagnóstico diferencial, dentro de la batería de diagnósticos que podrían explicar un dolor abdominal está la gastroenteritis. También es cierto que casos escasos, pero también se han visto que pacientes con apendicitis debutan con diarrea. A veces un signo de irritación peritoneal, que veremos después qué significa, que es lo que irrita internamente el abdomen o lo que se conoce como peritonitis. Uno de esos signos es la diarrea. Así de que, como veremos al final de este video, quédate hasta el final para que veas qué hacer en caso de apendicitis. Uno de los signos que hay que tener en cuenta es si el paciente ha tenido o no diarrea asociado a los demás síntomas, que ya lo veremos. Entonces, el hecho de tener diarrea no descarta el diagnóstico de apendicitis. Es un mito falso. Sexto: si no tienes fiebre, no es apendicitis. Falso. Uno de los síntomas que puede estar asociado a la apendicitis es la fiebre, pero muchos de nuestros pacientes no consultan con fiebre porque no han llegado hasta ese punto donde la apendicitis produce fiebre. De hecho, cuando es un episodio que ha iniciado recientemente y el paciente debuta con fiebre, lo hace pensar a uno de que no podría ser apendicitis. Entonces no esperes a tener fiebre para consultar, porque la fiebre no descarta o confirma el diagnóstico de apendicitis. Séptimo mito: este va para las damas. Una mujer con la menstruación no le puede dar apendicitis, o una mujer en embarazo no le puede dar apendicitis. Falso, y es un mito peligroso. Uno cree que no, pero hay mujeres que dejan de consultar porque dicen: no, es que tengo la regla y es imposible que me dé apendicitis. Esto es falso. La apendicitis no tiene nada que ver con los ciclos hormonales en las damas. Lo mismo aplica para las mujeres embarazadas. Un desafío diagnóstico para nosotros como cirujanos es saber si una mujer en embarazo que consulta con dolor abdominal eventualmente podría llegar a tener apendicitis, precisamente porque el útero se pone más grande, el útero grávido aumenta de tamaño para dar el espacio al bebé y desplaza el apéndice. Entonces son estos casos donde no duele la parte inferior derecha del abdomen, sino que duele casi hasta el tórax. Entonces en una mujer se comporta diferente, pero esto no tiene nada que ver con el ciclo hormonal, es decir, una mujer está en el mismo riesgo de desarrollar apendicitis estando o no estando en embarazo, estando o no estando menstruando. ¿De acuerdo? Si está o no está menstruando, eso nada tiene que ver con que se pueda producir o no apendicitis. Octavo mito: si te operan de apendicitis, vas a engordar. Este me hace dar risa porque tenemos la tendencia a echarle la culpa a muchas cosas antes que a nosotros cuando subimos de peso. Resecar el apéndice nada tiene que ver con el metabolismo de una persona. El apéndice es un órgano que se ha visto que tiene asociación con funciones de defensas, que llamamos nosotros el sistema inmunológico.
Sin embargo, no es fundamental para la vida. Por eso es que a una persona se le puede extirpar el apéndice y puede llevar una vida normal. Sin embargo, como estamos viendo, el apéndice no se asocia con el metabolismo. Es decir, nada tiene que ver con la absorción de nutrientes o con dejar pasar nutrientes. Una persona que se opera de apendicitis tiene el mismo riesgo de engordarse que una persona que tiene apéndice sana. Entonces, es un mito falso. Si engordas es porque no haces ejercicio o no comes bien. Estoy siendo sarcástico porque hay muchas otras formas de engordarse, pero no es por ausencia del apéndice. Noveno, la apendicitis se cura sola. Ojo, peligroso. Esto es falso con toda falsedad. Una persona que desarrolla apendicitis, si no se opera prontamente, puede irse por dos caminos. Un camino, que es el más frecuente, es que el apéndice se perfora. Ya no aguanta tanta inflamación y termina perforándose. Y ahí es cuando produce peritonitis. ¡Ya no aguanto más! Ay, no, así tampoco. ¡Ya no aguanto más! Esto puede pasar desde 6 horas después de los síntomas hasta incluso 2 días. Depende mucho. He operado pacientes que se perfora el apéndice a las 4 o 6 horas de iniciar el dolor abdominal, como hay otros que a los 4 o 5 días tiene solamente apendicitis sin perforación. Entonces digamos que varía de paciente a paciente. Y el otro camino por el cual puede irse un paciente que tiene apendicitis es que el organismo, que ha sido diseñado perfectamente, lleve a que ese apéndice se aísle hacia un punto que no contamine el resto del abdomen. Se envuelve en una manta de grasa que se conoce como epiplón, se envuelve y se aísla formando algo que conocemos como plastrón apendicular. Una bola de grasa que envuelve el apéndice, como aislándola para que si se perfora no produzca peritonitis. Por eso es que hay muchos pacientes que dicen que se han curado solos. No es que se hayan curado, les dio apendicitis, pero el mismo organismo se encargó de aislar eso. Sin embargo, ¿por qué es falso el mito? La mayoría de estos pacientes hay que operarlos más adelante, días o incluso meses después, porque desarrollan otra vez los mismos síntomas de apendicitis. Entonces, ojo con este mito. Si vas a tener los síntomas que vamos a ver, debes consultar y lo ideal es que seas intervenir. Décimo, una vez que te operas de apendicitis, te puede volver a dar apendicitis. Mito parcialmente falso. Te explico por qué. El apéndice normalmente puede medir entre 9 y 12 centímetros. Algunas personas tienen el apéndice un poco más largo, otros pacientes tienen el apéndice más corto. Cuando nosotros resecamos el apéndice, queda un margen de aproximadamente 1 centímetro, que hay que dejarlo, que cuando la base apendicular está sana se debe dejar, porque si no, si se reseca más, terminamos perforando el colon. Entonces siempre se deja un margen de 1 centímetro de apéndice. Es anecdótico, no es frecuente, pero puede llegar a pasar que a un paciente le dé apendicitis del muñón apendicular, de ese centímetro que queda después de una apendicectomía, pero es muy raro. Por eso decimos que aunque puede volver a pasar, puede volver a dar apendicitis, no es que vuelva a crecer el apéndice, que eso sí es falso, el apéndice no vuelve a crecer, pero sí se puede inflamar en ese segmento pequeño que dejamos, que hay que dejar cuando se opera el apéndice. Sin embargo, esto es poco frecuente. Último punto, y lo prometido es deuda. Signos de alarma para saber que puedes tener apendicitis y consultar a urgencias. Primero, un dolor abdominal que empieza en el ombligo o en la boca del estómago y se va hacia la fosa ilíaca derecha, hacia la porción inferior derecha del abdomen. Que tengas náuseas o vómito, que hayas tenido algo de fiebre o sensación de que se te elevó la temperatura. Otro punto muy importante, se va el apetito en casi todos los pacientes, totalmente inapetentes, no tienen ganas de comer. Ese es otro signo de alarma peligroso para acudir, que se debe acudir a urgencias. Si llegas a desarrollar este conjunto de síntomas, incluso diarrea, es mejor que consultes al médico, especialmente a un hospital donde haya un cirujano, porque la mayoría de diagnósticos de apendicitis se hacen por la palpación del abdomen de un cirujano con entrenamiento. Bueno, mi gente de YouTube, muchas gracias por ver el video hasta el final. Espero que haya sido de su agrado y que hoy hayamos aprendido algo nuevo y que nos podamos llevar a casa un conocimiento valioso. Si les ha gustado el contenido, no dejen de suscribirse a mi canal, activen la campanita y compartan este contenido que sé que a muchos les será de utilidad. Muchas gracias.